cartografía. He pensado más que nada en una clase introductoria para que veamos algunos conceptos, algunas definiciones y para que vayamos viendo de qué se trata, digamos, los mapas y qué uso les podemos dar nosotros como naturalistas, ya sean, digamos, los geólogos, los arqueólogos, los ingenieros, inclusive otras ramas de las ciencias naturales como la biología, la geografía. Los mapas son muy importantes porque nos dan muchísima información. Existe gran variedad de mapas y bueno, eso es lo que les quiero mostrar ahora. Miren, les preparé un ejemplo. Acá estamos viendo un mapa de la región de Armero, en Colombia. Lo que estamos viendo ahí es un edificio volcánico en donde está representado con diferentes colores, diferentes zonas de peligro volcánico. A simple vista, uno mira este mapa y puede rápidamente, cuando uno lo ve, identificar las zonas de color rojo, las zonas de color amarillo y otras zonas que van siguiendo acá los cursos de los ríos, ¿sí? Y que llevan diferentes colores. Y hay otras zonas que no están coloreadas, ¿sí? Otra cosa que podemos ver en este mapa, así a simple vista y está remarcado en verde, son las localidades. ¿Y por qué el que hizo este mapa remarca principalmente colores, ¿sí? Indicando las zonas de peligro, y las localidades? Justamente porque esto está hecho para las poblaciones, para que puedan rápidamente saber cuáles son las zonas que presentan mayor riesgo ante un evento volcánico, ¿sí? Acá les muestro otro mapita. Este es del Monte Rainier, ahí en Estados Unidos, en Washington, el departamento, lo que sería el estado. Y fíjense de que a pesar que está hecho por diferentes personas hicieron el mapa, pero tienen las mismas simbologías, ¿no? Con colores rápidamente uno puede identificar el edificio volcánico, ahí está indicada la cota, y los colores a ustedes, ya ahí nomás le dicen, los colores rojos son los que tienen mayor peligro, los amarillos son los que tienen peligrosidad media, y los naranjas son los de media y los amarillos son los de menor peligro. Entonces estos mapas, fíjense de que están representando con colores las zonas de peligro. Entonces quiere decir de que se pusieron de acuerdo a nivel internacional cómo representar, por ejemplo, en este caso, la peligrosidad volcánica a nivel mundial, ¿sí? Entonces vemos de que los mapas tienen eh, simbologías, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos círculos que indican las localidades, los nombres de las localidades, los colores que me están indicando, en este caso, la peligrosidad. Con azul tenemos los cursos de los ríos. Tenemos acá una escala, tenemos referencias. Entonces acá estamos viendo que los mapas nos están dando información. Los mapas nos hablan, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber, bueno, en este caso leerlos, ¿sí? Acá les presento un mapita, mapa topográfico del sector sur de América. Fíjense que acá este es muy distinto al anterior, a pesar que acá tenemos colores, pero estos colores ahora nos están indicando otra cosa. Estos colores nos están indicando alturas, ¿sí? En donde el color azul más oscuro nos está indicando la menor altura, que sería el nivel del mar, y con colores rojos las zonas de mayor altura y las zonas medias de color verde. Entonces acá estamos viendo que los mapas son diversos. Nosotros podemos representar cualquier atributo de la corteza terrestre, o sea, de lo que será la superficie terrestre, y siempre mediante convenciones, ¿sí? Fíjense en que este mapita, nosotros podemos ver que hacia el oeste, acá de nuestro país, tenemos las zonas montañosas, por lo tanto tenemos las zonas que van a estar con colores más rojizos, más anaranjados. Podemos ver acá
rápidamente dónde están las zonas montañosas, rápidamente las zonas de altura media y rápidamente las zonas más llanas o más bajas, ¿no? Fíjense, en este es un mapa, entonces, que con colores, con una escala cromática, me muestran las alturas. Ahora, fíjense en esta región que yo les marco acá, se puede ver una región dentro del continente, o sea, sobre el territorio argentino, que está como celeste. Eso me está indicando que esta zona es relativamente plana, ¿sí? Si ustedes ven acá, los colores están indicando que tienen muy poca altura. Y eso, por un lado tenemos este mapa, y por otro lado tenemos este otro mapa que nos está mostrando el número de inundaciones registradas en la década de 1980 y 1990. Entonces, por un lado tenemos el número de inundaciones durante la década del 80, acá en la parte izquierda. En la parte derecha estamos viendo las inundaciones de la década del 90. Rápidamente en este mapa podemos ver que acá dice leyenda en cada uno de los mapas, y estamos viendo que el número de eventos de inundación van a corresponder a los colores más oscuros, más intensos, ¿sí? Rápidamente yo puedo identificar que en esta región es una zona inundable, esta región también. Acá en lo que sería la década del 80 y acá en la década del 90, rápidamente yo identifico estas zonas más inundables. O sea que podemos afirmar, de acuerdo a este mapa, qué información nos da. Por ejemplo, Santa Fe es una provincia muy golpeada por inundaciones, ¿sí? Y fíjense en cómo se condice con este otro mapa que les mostraba hace rato, en donde me mostraba las alturas. Entonces, tenemos relieves relativamente planos llegando para el sector este de la Argentina y coincide con zonas de anegamiento, zonas de inundaciones. Entonces los mapas nos representan atributos de la superficie terrestre, ¿sí? Y tienen que ser, el que realiza esto tiene que dar datos fidedignos, ¿sí? Para hacer un mapa se tienen que tomar datos eh, de la superficie, ¿sí? Y validarlos, ¿sí? Y acá, bueno, les hice un perfil topográfico en Google Earth, en donde, acá fíjense en este mapita, marco con un trazo recto, en sentido oeste-este, que sería este sector, y fíjense en el relieve, aquí me da toda una zona montañosa hacia el sector oeste, y se va haciendo cada vez más plano, ¿sí? Hacia el este. Entonces estos mapas me dan información valiosa. Y los mapas, fíjense, lo que venimos viendo, son mapas que te dicen, te dan información al toque. Vos lo mirás y vos decís, esto es lo que me está diciendo. ¿Gracias a qué? A la simbología y a las referencias que me pone el mapa, ¿sí? Vamos a ver, ya vamos a ir viendo qué otros atributos tienen, qué otros elementos tienen los mapas. Y bueno, acá como más que nada les quería hacer mención de que hay un sinfín de mapas en todo el mundo en donde podés representar, por decirlo así, eh, muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un mapa económico de la República Argentina, entonces tenemos la simbología adentro y debidamente la referencia al costado, que es cuál es el sector económico que te está indicando acá. O por ejemplo acá en el mapa de la derecha, el mismo mapa de Argentina, pero ahora con diferentes colores, pero ahora estos colores me están indicando, fíjense en la referencia, densidad demográfica. ¿Cuáles son las provincias con mayor habitantes por kilómetro cuadrado? Rápidamente puedo ver que en los colores más oscuros me están indicando las provincias más densamente pobladas, y con tan solo ver la referencia y el mapa, salta que Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires y Misiones son las más densamente pobladas. Y le continúa la provincia de Mendoza, Córdoba, Jujuy, y
para la Patagonia y lo que es la Pampa, por ejemplo, a simple vista, eh, la menos densamente poblada. Este es un mapa, por ejemplo, de la provincia de Tucumán, en donde mediante colores me están indicando la localización de las comunidades indígenas en la provincia de Tucumán. Entonces tenemos gran variedad de mapas. Puede ser que se esté representando entonces a la superficie terrestre, o se puede estar representando una porción de ella. Puede ser un mapa mundio, puede ser una región de Tucumán, o puede ser un plano de la ciudad. Bueno, ahora veamos entonces qué es la cartografía. Existen varias definiciones de cartografía, pues bueno, yo le seleccioné esta, que es de acuerdo a la Asociación Internacional de Cartografía, la cual la define como la ciencia, técnica y arte de la elaboración y uso de los mapas. ¿Sí? Es una ciencia porque hace uso de las matemáticas para poder hacer las representaciones de la superficie terrestre en un plano bidimensional. Es una técnica porque utiliza instrumentales, y es un arte porque hay que dibujarlo y hay que hacerlo legible para el usuario. Tiene que ser, como estábamos viendo hace rato, tiene que dar información precisa, visual y rápida. Esta es una definición del 2003. Bueno, hoy en día ya se habla de otras definiciones más amplias, pero bueno, yo quería rescatarle esta porque es lo que nos concierne a nosotros como naturalistas. Pero sepan de que hoy en día la cartografía hace los mapas. Existen mapas táctiles, visuales, haciendo uso de software. Hay mapas que están hechos para la comunidad en general, inclusive para personas no videntes, sordas, etcétera. Entonces la cartografía avanza, es una disciplina, una ciencia que está en constante cambio, en constante evolución, y gracias a los programas computacionales va bastante rápido en los últimos, por lo menos en los últimos 40 años, creció impresionante. Si la cartografía estudia, es la ciencia que elabora y hace uso de los mapas, definamos entonces qué es un mapa. Un mapa, de acuerdo a la Asociación Internacional de Cartografía, en 1973, define al mapa como una representación de una parte o de la totalidad de la superficie terrestre, o de otros planetas inclusive, a escala y sobre una superficie plana. Ahora bien, la cartografía a la hora de realizar mapas presenta tres problemas, pero que supo darle soluciones mediante las matemáticas, ¿sí? Mediante los algoritmos matemáticos. El primer problema con el que se encontraba la cartografía a la hora de hacer mapas es cómo represento yo, o sea, cómo traslado un espacio real grande a un espacio dibujado pequeño. ¿Cómo hago yo para, por ejemplo, en una hoja A4 que ustedes tengan en casa, cómo hacen ustedes para representar la superficie de Tucumán? Un terreno que es bastante grande, hasta inclusive, ¿cómo hacen para una hoja A4 representar, por ejemplo, la manzana donde ustedes viven? Bueno, la solución que encuentra la cartografía, la solución a ese problema de cómo trasladar tamaños grandes a un espacio más pequeño, es la escala, ¿sí? El segundo problema que tenía la cartografía a la hora de realizar mapas es cómo yo dibujo una superficie esférica, como lo es la Tierra, en un espacio plano, en un mapa, o sea, en una hoja, en un espacio plano, sin obviamente que se me deforme lo que yo estoy representando. Entonces ahí entra la solución, que son las proyecciones cartográficas, que ya vamos a ir viendo que cada una de estas soluciones, que es la escala, que es la proyección, y vamos a ver también qué es la topografía. La topografía es la
Tercera solución que da la cartografía al problema de cómo represento yo un espacio tridimensional, o sea, la realidad, sobre un espacio bidimensional que va a ser mi mapa. ¿Cómo hago yo para representar un espacio que tiene relieve sobre un espacio que es plano? Entonces ahí la solución es la topografía. Vayamos viendo cada una de estas soluciones y que son de gran ayuda para nosotros para poder no solamente leer los mapas, sino trabajar con los mapas, poder hacer mediciones sobre los mapas. Nosotros podemos hacer mediciones de ángulos, de distancias, podemos orientarnos perfectamente y bueno, es gracias a estas tres eh, respuestas que dio la cartografía. Lo primero que tenemos es qué es la escala, que es la primera solución que da la cartografía para poder realizar mapas. La escala se define como el cociente entre las distancias medidas sobre el mapa y las correspondientes distancias reales sobre el terreno. La escala se utiliza para poder reducir de manera proporcional el tamaño real de un espacio, ¿sí? Existen dos tipos de escalas que pueden ser representadas, digamos, de dos maneras. O sea, la escala puede ser representada de dos maneras. Una es mediante la escala numérica y la otra es mediante la escala gráfica. Entonces vamos a ver, fíjense, acá tenemos el mapa que les mandó el profe para que ustedes vayan marcando lo que les llamó la atención, los detalles que ustedes vieron, para que se vayan familiarizando con el mapa. Y fíjense acá abajo, acá en un recuadro les marco yo, ahí está la escala. Todo mapa tiene escala. Y esta escala a nosotros es de gran ayuda. Ahora le voy a hacer un zoom para que veamos de qué se trata. Fíjense que acá, en este zoom, la escala me está indicando con el valor, la escala numérica, me está diciendo que es una escala 1/200.000. Y acá tenemos la escala gráfica, que la única información que me da es que está un segmento pintado con un color gris, un segmento blanco, otro segmento de color gris, otro blanco y otro segmento de color gris. Por convención, estos segmentos valen 1 centímetro. Y acá esto es muy importante porque la escala gráfica me está diciendo 10 kilómetros al final. Esto quiere decir que si por convención este segmento vale 1 centímetro, me está diciendo que 1 centímetro del mapa me está equivaliendo a 2 kilómetros de la realidad. Así se lee la escala gráfica. Y la escala numérica me está indicando 1/200.000 y fíjense en que no tiene unidades porque es un valor adimensional, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata esa escala numérica. Veamos un ejemplo. Bueno, acá vamos a ver mejor cómo está, les traslado yo lo que estamos viendo. Entonces la escala numérica me está diciendo el mapa, en este caso en particular, que la escala numérica es 1/200.000. Y acá la escala gráfica me está indicando 0, 2, 4, 6, 8 y 10 kilómetros. Habíamos dicho que cada segmento equivale a 1 centímetro, ¿sí? Eso quiere decir que yo tranquilamente puedo agarrar una regla, medir, y esto va a valer 1 centímetro, que me va a equivaler, o sea, 1 centímetro del mapa equivale a 2 kilómetros de la realidad. Entonces, 2 centímetros eh, del mapa va a equivaler a 4 kilómetros de la realidad. Y así, por ejemplo, 5 centímetros del mapa me van a equivaler a 10 kilómetros de la realidad. Vean, en un ratito vamos a ver de dónde sale esto, por qué 1 centímetro equivale a 2 kilómetros de la realidad, en este caso en particular, pero sirve para poder hacer esa lectura para cualquier otro mapa que tenga cualquier otra escala. Ahora veamos, por ejemplo, un ejemplo práctico. ¿De qué me sirve la escala a mí, como geólogo, como arqueólogo, como ingeniero? ¿De qué me sirve tener esa escala? Y bueno, esa escala es, es lo máximo para nosotros porque se está diciendo, por ejemplo, mira,
Voy a hacer un recuadro ahí. Supongamos que yo quiero trasladarme de un punto a otro. Yo estoy en el campo, tengo el mapa este, y yo quiero, ahí le hacemos zoom, quiero ir de este punto que está acá hasta este otro punto. ¿Sí? Quiero saber cuánto tiempo yo me voy a tardar caminando de ir desde acá hasta acá. ¿Mm? Quiero saber si me conviene ir caminando o me conviene esperar la camioneta y que me lleve hasta ahí. Bueno, yo supongamos que quiero medir esta distancia en el mapa y tengo una regla en la mano. Yo en el mapa, por ejemplo, mido esa distancia que quiero conocer y la mido con la regla y me da 3,5 centímetros. Entonces yo en el mapa medí 3,5 centímetros, pero yo, yo no sé cuántos metros o kilómetros me equivale a la realidad. Entonces, gracias a la escala, yo puedo hacer esa medición. Fíjense que la escala 1/200.000 me está indicando, me han dicho que era adimensional, no tenía unidades. Yo le puedo poner la unidad que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, acá 1/200.000 en el mapa quiere decir que una unidad del mapa equivalen a 200.000 unidades en el terreno. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo, por ejemplo, decir 1 centímetro del mapa, ahí ya le pongo yo una unidad, y esa unidad que yo pongo acá, automáticamente la tengo que poner acá. ¿Sí? Entonces, 1 centímetro del mapa, me va a equivaler a 200.000 centímetros de la realidad. Eso es lo primero que y eso yo lo saco de la escala. 1/200.000 quiere decir esto. Entonces, ¿a cuánto equivalen los 3,5 centímetros que yo medí acá en el mapa? Es una regla de 3 simple. ¿Sí? Acuérdense que la regla de 3 simple es centímetro con centímetro, mapa con mapa, y acá centímetro con centímetro, realidad, realidad. ¿Sí? Tienen que, para saber escalas, tienen que estar muy duchos con lo que es fracciones, reglas de 3 simples, una matemática básica, pero que les va a ayudar bastante a poder visualizar. Entonces yo ya sé entonces que estos 3,5 centímetros equivalen a 700.000 centímetros de la realidad. ¿Sí? Cuando yo multiplico 3,5 por 200.000 dividido en 1, me va a dar esto, 700.000 centímetros. Bueno, ahora yo lo quiero pasar para que sea más tangible. ¿Cuál es la distancia que yo tengo de este punto a este punto? Yo puedo hacer una conversión. Yo sé que 100 centímetros, eso ya lo sabemos de la matemática que vemos en primaria y secundaria, que 1 centímetro equivale a 1 metro. Entonces yo quiero saber a cuánto me equivalen estos 700 centímetros de la realidad. Entonces, pongo acá abajo y digo que 700.000 centímetros por 1 dividido en 100 me va a dar que son 7.000 metros. Ahora yo quiero saber en kilómetros. 1.000 metros equivalen a 1 kilómetro, entonces 7.000 metros equivalen a 7 kilómetros. Entonces yo tengo que, con una regla de 3 simple básica y en el campo, con una calculadora, un lápiz, una goma y una regla y un papel, puedo hacer cálculos de distancias y puedo calcular. Entonces, por ejemplo, ¿me conviene ir caminando desde este punto hasta este punto? ¿O me conviene ir, por ejemplo, en camioneta que me pasen a buscar y esperar un rato? Suponiendo que está pegando el sol a las 12 del mediodía. Bueno, entonces ya vamos a ir viendo, tengan en cuenta este ejercicio porque vamos a ir viendo también la topografía para poder saber que estos 7 kilómetros que tengo acá son en un relieve plano o en un relieve montañoso. ¿Sí? Entonces eh, por ahora la escala nos sirve para hacer estas mediciones, por ejemplo. ¿Sí? Y al revés, si yo sé que en la realidad tengo tantos metros o tantos centímetros, puedo pasarlos a la distancia del mapa. ¿Sí? Les quiero hacer rápidamente para que vean de qué la escala, cómo la podemos utilizar, para que vean el concepto de adimensional. Voy a hacer un cálculo rápido para que ustedes vean que me va a dar lo mismo. Miren, hemos dicho que
1/200.000 era dimensional. Una unidad del mapa me corresponde a 200.000 unidades del terreno. Fíjense ahora, si yo quiero poner kilómetro acá en vez de centímetro, automáticamente tengo que poner kilómetros acá. Puedo yo trabajar como a mí me convenga, ¿sí? De acuerdo a lo que yo necesito. Pero bueno, en el caso de nosotros que usamos este papel, nos conviene por ahí usar el centímetro. Pero para que veamos el concepto, eso me interesa, para que ustedes sepan utilizar las escalas. Si yo pongo centímetro, tengo que poner centímetro. Y si yo pongo kilómetro, tengo que poner kilómetro. Y si pongo metro, voy a tener que poner metro acá. ¿Sí? Entonces me está diciendo entonces, 200.000 quiere decir que un kilómetro del mapa corresponden a 200.000 kilómetros de la realidad. Pero yo acá en el mapa medí 3,5 centímetros. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo la regla de 3 simple, sí o sí tengo que poner las mismas unidades una abajo de la otra. Primero entonces voy a pasar. 100 centímetros equivalen a un metro, 3,5 centímetros. ¿A cuántos metros equivalen? 3,5 por 1 me da 3,5. Dividido en 100 me va a dar 0,035 metros. Y ahora me falta pasarlo a kilómetros. Yo sé que 1000 metros me equivalen a un kilómetro. Entonces, 0,035 metros me van a equivaler a 0,00035 kilómetros. Ahora sí, puedo ponerlo abajo de la distancia. Entonces, un kilómetro del mapa me equivale a 200.000 kilómetros de la realidad. Entonces, estos centímetros pasados a kilómetros del mapa, ¿a cuántos kilómetros de la realidad me equivalen? Multiplico 0,00035 por 200.000 dividido en 1 me va a dar 7 kilómetros. Exactamente lo mismo. Entonces lo que estamos viendo es que para la práctica tengan en cuenta pasaje de unidades y tengan en cuenta también cómo hacer reglas de 3 simples. Y pueden ir practicando eso en casa. Y por otro lado tenemos la escala gráfica. ¿Cómo yo sé entonces de que ese centímetro me equivalía a 2 kilómetros, habíamos dicho? ¿Cómo sabe el que hizo el mapa para haber hecho esta escala? Sabemos que un centímetro del mapa equivale a 200.000 centímetros de la realidad. Ahora pongo centímetros porque es lo que yo necesito saber acá. Yo tengo centímetros y tengo kilómetros. Entonces, hacemos la conversión y sabemos que 200.000 centímetros equivalen a 2.000 metros. Y sabemos que 2.000 metros es equivalente a 2 kilómetros. Entonces, ahí nosotros sabemos que un centímetro del mapa me equivalen a 2 kilómetros de la realidad. ¿Sí? Entonces, acá 2 centímetros me van a equivaler a 4 y así sucesivamente hasta los 10. ¿Y para qué me sirve? Porque yo puedo rápidamente, sin hacer ningún cálculo, traspolar la escala hacia el mapa, ya sea con una regla o, por ejemplo, podemos tener una impresión y hacer un corte, también a escala, obviamente, y rápidamente la ponemos sobre la distancia que yo quiero medir y va a salir que son 7 kilómetros. ¿Sí? Entonces, la escala gráfica me sirve a mí para rápidamente poder pasar distancia desde la escala con una regla, por ejemplo, y hacer mediciones rápidas sobre el mapa. ¿Sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver bien cuando tengamos las clases presenciales, si Dios quiere. Bueno. La escala es importante, bueno, la escala de un mapa será lo que determine el nivel de información del mismo. O sea, la información que yo veo en el mapa va a depender de la escala. Fíjense en que esta escala es 1/24.000, ¿sí? Y me da muchísimo más detalle que esta escala que tenemos acá a la derecha, que está en escala 1/250.000, ¿sí? Y esta del medio tiene escala 1/100.000 y está como entre este y este, ¿sí? Entonces, dependiendo de la escala, yo puedo ver diferentes detalles, ¿sí? De acuerdo a una clasificación de mapas, de acuerdo a la escala, de acuerdo a Bravo, tenemos que escalas grandes son las escalas que son menores a 1/100.000.
estas van a representar mayor detalle en el terreno. Las escalas medias son las que son unos 100.000, unos 200.000, y escalas pequeñas son mayores a 200.000, ¿sí? Porque son las que representan menor detalle. Entonces acá, por ejemplo, fíjense que esta escala 1/24.000 me va a dar muchísimo más detalle. Entonces yo digo que esta es una escala grande, ¿sí? Y 1/250.000 me da, que sería el caso este que está acá, más a la derecha, me está dando menor detalle. Entonces yo digo que es una escala chica. Y ahí entra por ahí la confusión de que yo digo, pero ¿cómo esta va a ser una escala más grande, una gran escala, si el número este es menor a 250.000? Bueno, justamente hemos dicho que la escala es un cociente. Entonces, si yo divido 1 en 24.000, me da que es 0,0004. Y si divido 1 en 250.000, me va a dar que es un número mucho más, un número menor que el de arriba. Entonces, ¿quién me da más información? Esta que está a mayor escala, ¿sí? Pero el denominador, ¿sí? Es un número menor. Y acá les presento un ejemplo. Este está en escala 1.000.000. Ustedes ven ahí al volcán, al monte Santa Elena. Pueden verlo. No se ve absolutamente nada. Se ven algunos rasgos, ¿sí? Ahora les presento en escala 1/800.000. Ya se empieza a ver algo cónico, así una forma más circular. Ya se ve algo blanco. ¿Qué será? Acá también puedo ver algo blanco, verde. Veo los ríos, veo algunos lagos. Entonces fíjense en que esta que veíamos 1/1.000.000, o sea, la escala, fíjense en el número es más grande, pero es una escala más pequeña porque me muestra menor detalle. Me muestra más superficie, pero me da menor detalle. Y a medida que la escala se va haciendo el numerito más pequeño, me está mostrando más detalle. Entonces estoy diciendo que es de mayor escala. Y a mayor escala, ya puedo verlo en una escala 1/200.000, ya lo veo al volcán. Puedo ver acá el cráter, puedo ver acá la cubierta de nieve, puedo ver acá algunos manchones así, color como de tierra. Y bueno, son las verdes. Y miren, en una escala 1/20.000 ya lo veo el edificio perfecto, ya puedo ver los detalles, puedo ver acá, mira, cursos de agua que bajan desde del mismo. Eh, bueno, esto así fue como quedó después de la erupción de 1980. Todo este sector norte, digamos, hacia el norte, fue donde surgió, digamos, fue la, la erupción, ¿no? De la gran catástrofe. Bueno, pasemos a lo que es la proyección. Hemos visto escala, hemos hecho una presentación solamente de lo que es la escala, algunos ejercicios que por ahí nos pueden tocar a nosotros hacer en el futuro. Vamos a ver ahora proyección, que era la solución del problema de cómo yo dibujo una superficie que es esférica, como la Tierra, en una superficie plana, ¿sí? En un espacio plano. Eh, la proyección se define como eh, eh, el- la proyección cartográfica se define como el algoritmo matemático que permite representar sobre un plano la superficie de la Tierra con la menor deformación posible, utilizando para ello una red de meridianos y paralelos. Nuestro planeta, como saben, es un esferoide irregular. ¿Por qué? Porque se asemeja a una esfera, pero no lo es, porque el planeta gira alrededor de su eje. Entonces me genera como una fuerza centrípeta, entonces se achata un poco en los polos, ¿sí? Y en realidad la forma real del planeta Tierra es denominado geoide, o sea, es la forma única, es de la Tierra, es el geoide. Y esta forma geoide o esferoide, que se asemeja a una esfera,
es imposible pasarlo a un plano bidimensional sin que éste se deforme. Entonces ahí entran las proyecciones, que son las que me van a permitir que no se me deforme tanto y que se conserven ciertas características, obviamente las que uno quiere representar, ¿sí? Existen tres tipos de proyecciones. Estas son unas pequeñas definiciones para que ustedes estamos introduciendo al mundo de las proyecciones. Existen tres, se las pueden agrupar en tres grandes grupos, que serían proyecciones cilíndricas, las cuales utilizan como plano de proyección un cilindro tangente a la superficie terrestre. Tangente quiere decir que ese cilindro va a tocar en un solo punto a la Tierra, y acá sería lo que estamos viendo acá en el dibujito. Proyección cilíndrica es como que un cilindro envuelve a la Tierra y se proyectan todos los puntos sobre ese cilindro. Luego se lo expande y me queda el mapa. El otro tipo de proyección es la cónica, que en la cual utiliza como plano de proyección un cono tangente o secante a la superficie terrestre. Tangente toca en un punto, secante puede tocar en dos puntos. Por ejemplo, acá tenemos la representación del cono. Es como que el cono ahora envuelve a la superficie terrestre, se proyectan los puntos, los atributos, y se lo expande, ¿sí? Y me queda representado. Y por otro lado tenemos las azimutales o polares, en donde el plano de proyección es tangente a un solo punto. Este es mi plano de proyección, ¿sí? Es tangente, está tocando solamente un punto de la superficie, se van a proyectar todos los puntos sobre ese plano. Cuando se expande queda esto. Bueno, acá ya está expandido, queda así, sería la proyección polar. Según la propiedad que posea una proyección, pueden distinguirse entre proyecciones, pueden ser equidistantes. Estas proyecciones hemos dicho que me sirven para conservar ciertos atributos. Las equidistantes me van a conservar distancia, ¿sí? Las proyecciones equivalentes me van a conservar áreas, y las proyecciones conformes me van a conservar ángulos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que uno quiera trabajar, o de acuerdo a cómo es cada territorio que uno quiera representar, se va a elegir el tipo de proyección. Por ejemplo, Argentina es alargada en el sentido norte-sur. Entonces, ¿qué conviene utilizar? Por ejemplo, proyecciones más bien del tipo cilíndricas. Bueno, por darles un ejemplo. Las proyecciones cilíndricas tenemos tres tipos, en donde tenemos, por ejemplo, Mercator, de Peters y proyección de Robinson. ¿Qué pasa en esta? Entonces hemos dicho que la Tierra, el asteroide, es como que un cilindro se envuelve a la Tierra y proyecta entonces todos los puntos sobre ese cilindro, que luego cuando se expande me queda representada la superficie en un plano bidimensional. La característica de esto es que se conservan bastante bien los atributos cercanos al ecuador, pero se me deforma demasiado cuando cada vez me voy a latitudes más bajas, ¿sí? Cuando me voy acercando a los polos. Las proyecciones cónicas que estamos viendo, hemos dicho que puede ser tangente, ¿sí? Puede tocar en un punto, o puede ser secante, que toque en dos puntos, en donde se van a proyectar los puntos, los atributos de la superficie. Luego, cuando se expande, me queda representada la superficie en un plano bidimensional. Podemos destacar proyección del tipo cónica, el tipo que conserva las áreas de Albers, o la proyección cónica conforme, que conserva los ángulos de Lambert. Esta proyección digamos, conserva bastante bien latitudes medias, ¿sí? O sea, entre lo que sería el ecuador y el polo, y los polos, ¿sí? Y las proyecciones azimutales o polares, en donde el plano de proyección es tangente a un solo punto de la superficie, se usan para representar, por ejemplo, a los polos sin deformación, porque la deformación va a aumentar en este caso hacia el ecuador, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene a mí? Por ejemplo, representar zonas polares. O bueno, se lo puede poner de manera oblicua sobre algún terreno o algún territorio, y también se puede representar. Eh, Vamos a ver de qué se trata la topografía, que es la solución
al otro problema que tenía la cartografía, que era cómo representa un espacio tridimensional, que sería la realidad en la que vivimos, sobre un espacio bidimensional que sería mi mapa. ¿Sí? Bueno, veamos. ¿Qué es la topografía? Un mapa tiene dos dimensiones, ¿sí? Tiene anchura y profundidad, se le dice como decir largo y ancho. Mientras que en la realidad existen tres. Tenemos también la altura. Entonces, esa altura, ¿cómo yo la voy a representar en un espacio bidimensional? ¿Sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un dibujito en donde tenemos unos esquemas. Tenemos el mapa, son dos dimensiones. Tengo profundidad, que vendría a ser como, supongamos, el largo, y acá tenemos el ancho. ¿Sí? Acá sería la profundidad. ¿Y cómo hago yo para representar la altura? Existen diferentes maneras. Bueno, yo les selecciono, por ejemplo, dos que son las más comunes. Para representar la altura de los mapas se pueden utilizar varios sistemas, pero los más comunes son mapas de isopleta o curvas de nivel. La altura yo la voy a representar mediante líneas que unen puntos de igual altura. ¿Sí? O los mapas, como veíamos hace rato, también pueden indicar la altura mediante colores. ¿Sí? Las diferentes alturas, que por lo general, cuanto más rojo, va a ser mayores alturas, verdes las medias y las azules las más planas, ¿sí? Los relieves más planos. Acá en este esquema se ve, eso les quería mostrar, entonces, fíjense, esta sería como por ejemplo de este esquema, sería como mi anchura que me figura acá. Esta parte sería como la profundidad que me figura acá en este dibujito. Y fíjense en que el relieve está acá representado con colores, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, una zona montañosa, acá tenemos ríos, acá tenemos una zona también elevada y acá en amarillito, fíjense, como un valle. Entonces, para llevar esta altura al plano, yo puedo hacerlo mediante colores. Entonces acá perfectamente me queda indicado que esta zona es mucho más elevada, por ejemplo, que esta. Entonces el mapa me ayuda visualmente a poder ver esas características, ¿sí? Y entre acá y acá tengo dos zonas elevadas y acá tengo como un amarillito más oscuro, me está diciendo que es un valle entre montañas, ¿sí? Un valle intermontano. Y acá podría ser una zona de llanura. O puedo, por ejemplo, al mapa quitarle los colores y representar la altura con curvas de nivel, que hemos dicho que son las líneas que unen puntos de igual altura, ¿sí? Efectivamente, las curvas acá que están más cerradas, más juntitas, me están indicando que tengo una zona de montaña, mientras que las curvas más espaciadas me indican zonas llanas, zonas más amplias, ¿sí? Coincide con lo que veo acá abajo. Si yo a este mapa que tiene las curvas de nivel le agrego toponimia, le agrego rutas, le agrego la red hidrográfica, ciudades, localidades, es lo que se convierte en un mapa topográfico, ¿sí? Un mapa topográfico tiene los elementos planimétricos por un lado, como ser ciudades, árboles, todos los atributos que se quieran representar, y por otro lado la altura, mediante curvas de nivel. Entonces veamos que por lo menos yo le selecciono las curvas de nivel porque es con lo que nosotros vamos a trabajar, eh, por lo menos se van a trabajar cuando tengan los mapas en la mano. Los mapas geológicos, por ejemplo, se vuelca la geología sobre mapas topográficos, entonces los mapas geológicos tienen curvas de nivel, entonces es importante que sepamos de qué se tratan estas curvas y para qué nos sirve a nosotros tener estas curvas de nivel. Las curvas de nivel se definen como líneas imaginarias, ¿sí? Son líneas imaginarias, que unen puntos de igual altura. Esta altura va a estar referida a un plano de referencia, ¿sí? Que es lo que se denomina como cota. Son líneas cerradas, eso es muy importante que tengan en cuenta, no son líneas abiertas, son líneas cerradas. En este caso ustedes pueden decir, bueno, acá figuran abiertas, pero es porque, bueno, el mapa termina acá, pero si ustedes continúan con esta curva, en algún momento se va a cerrar, ¿sí? Y nunca pueden cortarse unas a otras, tampoco se bifurcan, ¿sí? Son líneas continuas.
vamos a ver por qué no se cortan. Fíjense en que acá las curvas de nivel están digamos, son equidistantes. Esa es otra característica. Las curvas de nivel son equidistantes. Por ejemplo, puede ser que estén cada 10 metros, o puede ser que estén cada 100 metros, o cada 200, o cada 20. Eso lo va a estar indicando siempre el mapa. Ustedes cuando tengan las curvas de nivel, abajo del mapa se van a fijar que dice en un recuadro equidistancia y te indica esa equidistancia en la que están las curvas, para que ustedes puedan hacer una correcta lectura. Las curvas de nivel surgen de cómo, por ejemplo, un plano eh, perfectamente horizontal a la superficie corta al relieve, ¿sí? Y se proyectan estos puntos al plano bidimensional, ¿sí? Entonces se proyectan todos los puntos, entonces fíjense en que los puntos de igual altura se los unen, ¿sí? Entonces por eso es la regla de que las curvas de nivel nunca se van a cortar, tampoco se van a bifurcar y que son curvas cerradas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá Profesor, tenemos, ¿sí? o sea que son planos de plantas, ¿Cómo? que son planos de plantas, no planos de corte. Claro, esto que estamos viendo acá, No, ese es de eh, corte, pero me refiero que cuando hacemos ese dibujo, cuando plasmamos, hacemos planos de planta. exacto, este plano Gracias. es de corte y lo que proyectamos es sobre en planta, ¿sí? Que sería mi mapa, ¿sí? Mi superficie bidimensional. Y todas estas curvas están, fíjense, en equidistantes, ¿sí? Bueno, todas las curvas, o sea, cómo se leen las curvas en un mapa, tenemos siempre una curva principal que va a estar marcada con un color, con un trazo más grueso. En este caso está color, si lo tienen en blanco y negro va a ser un gris más oscuro. Después tenemos que va a ser esta la curva principal y es la que tiene el valor, ¿sí? El valor de la altura. En este caso, por ejemplo, 400, ¿sí? Rafita, Después tenemos, ¿sí? disculpa que te interrumpo, pero hay una pregunta de Alex que dice si hay una quebrada, ¿sería abierta la curva o sigue siendo cerrada? Eso lo podemos ver en un ratito, ¿sí? ¿Qué pasa con las quebradas? Ya lo vamos a ver en un ratito. Ok, Rafita. Fíjense, bueno, este, fíjense en acá que tenemos curvas, una curva principal, tenemos las curvas intermedias que no tienen valor, pero con la equidistancia yo puedo saber cada cuánto están, y curvas auxiliares que es para marcar, por ejemplo, cotas de mayor altura, ¿sí? Que esas son importantes. Las curvas de nivel nos permiten a nosotros identificar formas del terreno, ¿sí? Por ejemplo, una zona elevada, ¿sí? Positiva, por ejemplo, acá tenemos una montaña, por ejemplo, fíjense, cuando yo proyecto esta montaña a mi plano bidimensional, las curvas quedan cerradas. Eso me está indicando que yo ahí tengo una montaña. Ahora bien, fíjense en las cotas, o sea, los valores de altura va desde acá afuera, va de 100 metros a 120, 140, 160, 180 y 200. O sea, va aumentando la altura hacia el centro. Cuando pasa esto, quiere decir que yo tengo una zona elevada, una zona positiva, ¿sí? Ahora bien, cuando yo tengo una zona deprimida, una zona así, como una hondonada, una depresión o como una olla, fíjense en de que también va a ser en el mapa, lo voy a ver como curvas o sea, líneas que se cierran, pero fíjense en que las cotas ahora va a ser la mayor afuera y va a ir disminuyendo hacia el centro, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esta forma de curva cerrada, puede ser la misma forma para una zona positiva que para una negativa. La diferencia está en leer los valores de altura, ¿sí? Si aumenta desde afuera hacia adentro, zona positiva. Ahora, si disminuye desde afuera hacia adentro, una zona
negativo, una depresión. ¿Qué pasa cuando las curvas están juntitas en un mapa? Esto me está indicando pendiente, ¿sí? Mayor pendiente. Y cuando las curvas están mucho más alejadas, ¿sí? Esto me va a estar indicando zonas donde el relieve se va haciendo cada vez más plano, ¿sí? Y fíjense en acá, por ejemplo, lo que tenemos, ¿qué pasa con las curvas de nivel, las pendientes? Ustedes saben de que el agua siempre va a ir desde alturas mayores hacia las alturas menores, por la ley de la gravedad. Entonces, ustedes cuando vean en el mapa los arroyos, los ríos, van a ver que las curvas de nivel cuando llegan a un río hacen como una inflexión hacia arriba, ¿sí? Eso se llama la regla de la B. Hacen una inflexión hacia arriba, ¿sí? Fíjense en las curvas cómo se van haciendo así. Hacen como una pequeña inflexión, como un piquito, ¿sí? Hacia arriba, ¿sí? Esto me está indicando aguas arriba. Ahí está marcado en rojo cómo está la regla de la B, en donde el vértice me está indicando aguas arriba, o sea, las mayores alturas. Eso quiere decir que si yo tengo el río así, ¿sí? Y tengo los valores de altura, yo sé de que el agua viene así y baja por ahí el arroyo, ¿sí? Entonces esto sería una quebradita, ¿sí? Si yo lo veo en un mapa, ¿sí? En donde es una zona de montaña, ¿no? Y acá entonces eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, una zona elevada, otra zona elevada y acá una zona un poco más plana relativamente con respecto a las otras dos y en donde baja, que sería este valle que están viendo acá, vendría a ser como este que está acá, ¿eh? Y estos ríos y estos arroyitos son los que bajan por acá. Eh, bueno, con esto damos por finalizada la clase y viendo solamente un pantallazo de lo que es curvas de nivel, representación del relieve, las proyecciones, un pantallazo de qué se tratan y las escalas de cómo nos sirven. Y les dejo el mapa para que vayamos hablando sobre qué es lo que han visto, que me cuenten, qué es lo que les llamó la atención, qué han visto. Y con la clase de hoy, si pueden ir viendo, si ahora podrían identificar algunas otras cositas de las que hemos estado viendo. Profe, ¿Sí? tengo una duda, cuando van a hacer los mapas, ¿el rastrillaje de toda la zona lo hacen a pie o también se ayudan con satélite o con esas cosas? Sí, hoy por hoy con la tecnología, los mapas se los hace mediante fotografías aéreas que se toman o, por ejemplo, imágenes satelitales. Y lo que se hace es tomar puntos de control en terreno, ¿sí? Con equipos de alta precisión, ¿sí? Ah, gracias. De nada. Rafa, Hola, profe. Sí, Ernesto, ¿cómo andás? No, quería comentar algo, preguntó recién, sí. que siempre que, previamente uno que vaya al campo, siempre se recurre a antecedentes, tanto bibliográficos como de imágenes. Uh-huh. La imagen más de mejor escala para ver detalle, es una escala grande, es lo que vos comentabas recién, que es en realidad fotografías aéreas. Uh-huh. Se utilizan dos imágenes en las cuales tienen lugares parecidos en las dos y se usa un anteojo estereoscópico que es para poder ver diferencias de altura y Uh-huh. ubicar lugares. Eso como primera instancia, pero también están los mapas topográficos, los mapas geológicos, que ya es otra escala mucho más pequeña, donde se ven menos detalles, pero ayudan a ubicarse regionalmente, en un lugar mucho más grande, donde está el lugar de interés nuestro. Y como apoyo a eso también hoy se usa, como dice el profesor Rafael, son las imágenes satelitales,
que ya tienen incluso mucho menor o mucho mayor escala. Uno lo puede jugar con el tema de la escala de la información según quiera o no ver más detalle. Y ellos entregan también diferentes coloraciones con las cuales se puede jugar para obtener los objetivos que yo quiera, para reconocer sitios arqueológicos, para reconocer mineralización, para reconocer geología. Es decir, hay mucha información a nivel de imagen que colabora previamente al campo y luego, como dice Rafael, los puntos de control son en el campo. Y finalmente se hace una elaboración, una conclusión final de todo el trabajo, en lo cual se vuelve a las imágenes, por lo general, para ir completando lo que se ve en el campo que no está en las imágenes que yo estuve trabajando al principio, o viendo al principio. Eso nomás. Perfecto. Buenísimo. Hola, profe. ¿Sí? Tengo una duda con el mapa de la Sierra de Fiambala. Este, cerca del centro del mapa hay unos simbolitos que son unos círculos con dos líneas cruzadas. Y la verdad que no sé qué significarían. A ver, ya te voy a compartir el mapa, así lo veamos. A ver, compartimos mapa. Foto. Sí, a ver, yo le voy haciendo zoom, ahí estás viendo. Sí, ahí lo estoy viendo. ¿Esto que está acá? Claro, sí, esos mismos. A ver, veamos. Acordémonos que todos los mapas tienen, todo lo que está en el mapa tiene que tener su referencia. Eso tiene que ver, perdón, tiene que ver con algún Sí. tipo de mineral presente ahí. Plomo, es el símbolo del plomo. Sí, acá está, mira. Ahí estás viendo el mapa. Sí, ahí se lo ve. Sí. Ah, bien. Entonces todos los mapas tienen toda referencia, o sea, todo lo que vos tengas adentro, toda la simbología, tiene que estar como referencia en el mapa. Y eso es válido para cuando ustedes hagan un mapa en el futuro. Todo lo que ustedes pongan, toda la información que ustedes quieran poner en el mapa, mediante alguna simbología, algún color, lo tienen que poner también en la referencia para que el que lea sepa de qué se trata, ¿sí? Es muy buena la pregunta porque esto va reforzando la idea de mapa, que tiene que ser legible, que tiene que ser entendible por el usuario. ¿Sí? Y eso, con respecto a lo que le mostraba yo, le hago un comentario con respecto a lo que le mostraba yo, las imágenes, esos mapas de peligrosidad volcánica, en donde eso, por ejemplo, en la ciudad de Armero, se produjo una erupción en el año 85, en donde llegó a matar aproximadamente 25.000 personas. Ha sido una gran catástrofe, y existían mapas de peligrosidad que ya decían que los lahares, que son los que sepultaron al pueblo, podían seguir ese recorrido, ¿sí? Fue muy parecido a lo que pasó en el Monte Santa Elena, solamente que en el Monte Santa Elena fue una erupción que, por decirlo así, explotó todo el aparato volcánico del sector norte, ¿sí? Porque el magma estaba ascendiendo, empujando, terminó explotando. En cambio acá fue una erupción que derritió la cubierta de nieve, generó agua y arrastró todo el sedimento. Y esa mezcla de agua y sedimento volcánico se llaman lahares y son el segundo peligro volcánico más destructivo. Y en Armero le tocó, digamos. Y existían mapas que ya mostraban que podía seguir esos recorridos, pero ¿qué pasa? Mapas que el usuario, o sea, no se hizo como una cultura de qué peligros existían. O sea, por decirlo así, no hubo una conexión entre los científicos y la comunidad, ¿sí? Entonces estaban los mapas, pero tampoco la gente como que no le tomó la importancia que se debía, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de esa catástrofe, posterior a eso, Pinatubo, un poquito antes de Santa Elena, se empezó a hacer cartografía sobre riesgos y hablar con las poblaciones y explicarle de qué se tratan esos mapas, porque uno cuando ve los colores, por más que te diga el color rojo es peligrosidad volcánica,
alta peligrosidad por flujo piroclástico, el usuario no sabe qué es un flujo piroclástico. Entonces, los mapas son, Profe, ¿sí? pero en ese caso no depende de la autoridad, de la capacidad que tenga el agente, digamos, Ujú. administrativo, porque si la Sí, gente se siente en un lugar peligroso, la administración es el que depende si le otorga o no el relevamiento de plano. claro, exacto, Entonces no es tanto la comunidad, sino que tengamos gente capacitada en áreas administrativas. claro, exacto. O sea, lo que sería la parte gubernamental, coordinar entre ambas comunidades como para que se genere toda se tomen las prevenciones y precauciones debidas, ¿sí? ¿Y qué más le llamó la atención del mapita que estuvieron viendo? ¿Qué otras cosas lograron ver o les llamó la atención? Ahí les pongo para que vayamos viendo. Ujú. Fíjense en acá. Ahí están viendo el mapa. Sí, profesor. Todos los mapas tienen un título. En este caso, Sierra Fiambala indica la provincia que abarca, el autor. Y bueno, tenemos lo que decíamos, las referencias. En este caso es una carta geológico-económica, por lo tanto tiene con estos diferentes colores y rastras, están indicando litologías y edades, ¿sí? Que eso es muy importante. Y tenemos otros datos que son importantes, como los estructurales, cuando son fallas, ¿sí? Cuando son fallas, o sea, que yo sé en el campo que son fallas seguras, y cuando las fallas tienen una posición, digamos, incierta, o sea, yo las infiero, pero no la he visto. Después tenemos datos de esquistosidad, datos de rumbo e inclinación de las capas sedimentarias, tenemos las rastras de cuando tenemos un eje sinclinal, o por ejemplo, si tuviéramos acá un anticlinal estaría marcado. Tenemos acá, indican los perfiles que van acompañados y bueno, y algunos símbolos mineros, como lo que preguntaba. Ahí tenemos plomo, tenemos hierro, tenemos, si han encontrado estos símbolos, tenemos estaño, cobre, entonces eso están ubicados. Después tenemos signos cartográficos, que son propios de lo que es la carta topográfica. Tenemos, por ejemplo, caminos consolidados, por ejemplo, líneas telegráficas, tenemos zonas de aguada, de baños termales, monte, cuando tenemos terrenos cultivados, arenales. ¿Sí? Tenemos el símbolo, por ejemplo, de zonas donde hay minas, donde hay iglesias. Algo importante, cuando ustedes tienen un mapa topográfico, es la toponimia, son todos los nombres de los lugares. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos los Tres Mogotes, Durazno, por ejemplo, ¿no? Las Pailas, Cerro Fraile. Entonces, fíjense en acá, en esta zona, tenemos curvas de nivel más apretaditas. Acá tenemos curvas de nivel apretaditas. Y acá tenemos curvas de nivel mucho más espaciadas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que acá nosotros tenemos una zona de valle, una zona relativamente plana entre dos montañas, ¿sí? Y, a ver, me habían hecho una pregunta sobre las quebradas. ¿Cómo se veía una quebrada con las curvas de nivel? Sí, Rafa, preguntaban si era abierto o cerrada la curva. Ah, claro, acá en este caso, fíjense que las quebradas, por lo general, van a coincidir con arroyitos, ¿sí? Con arroyos de agua. Entonces ustedes fíjense acá, podemos ver cómo la curva viene y hace la inflexión hacia arriba, ¿sí? Y hace esto. Entonces nosotros sabemos de que
está aumentando la pendiente hacia acá, ¿sí? Acá hay mayor altura y acá menor, entonces el agua baja por acá y acá podremos ver las quebradas, digamos, como nosotros las podemos identificar en el mapa. Gracias, profe. Bien, ¿no? No sé si tienen alguna otra consulta, o los profes, si quieren hacer algún comentario. Rafa, ¿Sí? finalmente la curva de nivel en una quebrada siempre va a ser abierta, porque ya la atraviesa transversalmente a la longitud de la quebrada. Es una cuestión lineal atravesada transversalmente por las diferentes líneas que unen puntos de igual altura. Entonces, en ese pequeño espacio ancho de la quebrada, es cortada, pero es abierta y no se cierra ahí. Una cosa lineal, no es una cosa puntual como una cuenca, ¿no es cierto? Que tiene una cosa que es cerrada, o la elevación, que es lo opuesto, que es cuestión de cambiar los números, la numeración, el orden de numeración de las curvas de nivel. Hacia donde aumenta o hacia donde disminuye, pero la quebrada es cortada transversalmente, entonces ese tramo de línea es abierto, no se va a cerrar. Eso creo yo, no sé. Perfecto. Pero se identifica con la regla de la B, o sea, hacia donde indica la mayor altura siempre es hacia donde se cierra la B, el ángulo de la B. E indica como si fuera una flecha hacia donde aumenta la altura. La altura, perfecto. Profe, me gustaría acotar que si bien se había aprobado hace unos años, se le está empezando a dar pelota se le está empezando a dar importancia al plano de Argentina, que incluye los dos continentes, también la Antártida. Ahora, supuestamente está prohibido enseñar el país en las escuelas sin mostrar la Antártida en su real magnitud, ya no en un cuadradito abajo a la derecha. Ah, mira. Está bueno. Leer un mapa también nos permite, digamos, saber el ciclo, digamos, de los agentes del clima, el viento, por ejemplo, para saber, digamos, la ladera de la montaña y que posteriormente podemos encontrar, ¿verdad? Sí, uno puede hacer las lecturas. O sea, existen mapas que te van a dar esa información, que son los mapas, digamos, temáticos de clima. Entonces vos podés apoyarte a esto, que vos podés agarrar diferentes mapas de la misma región y compararlos, ¿sí? Podés ver, por ejemplo, un mapa de clima, un mapa de lluvia, podés ver y compararlos, por ejemplo, con un mapa de relieve, un mapa topográfico, por ejemplo, y ver cómo es el relieve ahí y cómo se condice con el clima. Por lo general, ustedes, como decía el profe Ernesto, cuando uno va al campo, por ejemplo, nosotros tenemos imágenes satelitales, tenemos fotografías aéreas, hacemos recopilación bibliográfica, y también tenemos las cartas geológicas. ¿Por qué? Porque la información que nos da la fotografía aérea es de detalle. Una imagen satelital, lo mismo. Pero, por ejemplo, un mapa geológico nos va a dar, por ejemplo, la geología. Entonces, es como que vos vas poniendo a lo que vos querés hacer diferentes capas, ¿sí? Y eso es lo que se conoce hoy en día como SIG, ¿sí? Son diferentes, a un mismo mapa le vas poniendo toda la información temática que vos querés, ¿sí? Entonces, vos podés ir como solapando los mapas con las diferentes informaciones que vos querés obtener. Y de acuerdo al trabajo que vos querés hacer, luego vas al campo y vas y haces tus validaciones, ¿sí? Nosotros hacemos aplicación del SIG, o sea, más adelante en otros años. Sí. 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 O sea, ahí van a tener, en arqueología tienen levantamiento arqueológico y bueno, en geología tenemos levantamiento geológico, en donde ven lo que son los SIG, los mapas, van a hacer mapeo. Y bueno, y eso durante la carrera, ¿no? Siempre van a estar repasando esos conceptos
y lo que van viendo a través de la carrera, ¿sí? Por eso hoy yo les decía, esto es como una introducción, se les presenta el tema, pero es algo que lo van a ir masticando con el tiempo, ¿sí? No sé si tienen alguna otra consulta, los profes quieren agregar algo, acotar algo. Perdón, Rafa. ¿Sí? Creo que, ¿quién había preguntado sobre el tema de la Antártida? ¿Alex? Alex, No entiendo bien la pregunta. Vos decís que en la escuela ya se obliga a que se muestre toda la Antártida, no el sector correspondiente Sí, desde este año se tiene que mostrar en escala real la Antártida, ya no en un cuadradito a la derecha abajo, sino que el nuevo mapa de Argentina incluye los dos continentes y el centro del país está en la Patagonia. Más que une los básicamente dos por el tema de la plataforma, por eso es lo que la plataforma continental. No sé, no tenía conocimiento de eso, pero bueno, está bien. está bueno, está bueno. Hola, si me permiten. Sí, Hay algo que hay que entender. La Antártida no pertenece a ningún país. No hay soberanía sobre la Antártida. Entonces hay sectores en donde hay trabajos conjuntos simplemente por la continuación de la plataforma y por eso las bases se comparten, pero no es parte de la superficie de nuestra nación, la Antártida. Ni la rusa, ni la de Chile, ni la de nadie. Y eso tiene que quedar claro. Una cosa es cómo se representa y otra cosa es qué significa. No, la Antártida no es Argentina, es el sector antártico a donde Argentina trabaja en cooperación internacional. exacto. Creo que en el año 2023 se abre el tema de la jurisdicción antártica. Uh-huh. No lo conozco, puede ser, pero no lo conozco. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿Alguna acotación? ¿Qué les pareció la clase? ¿Les pareció, estuvo entendible? ¿O hay algo que les llamó la atención? No estuvo linda la clase. Lo único que hay que poner, digamos, como punto referencial de la medida es en el tema de la proyección, por ejemplo, del horizonte. Uh-huh. Y después, bueno, que las medidas salen a partir, digamos, de la medida humana. Y ahí, digamos, hacemos como el estudio del medio. Uh-huh. Exacto. Y acá dice Maricu Poviña, ¿cómo se identifican las dunas en un mapa? En un mapa, bueno, las dunas están representadas de acuerdo a alguna simbología en particular. O sea, si vos tenés un mapa en donde vos tengas dunas, va a tener una rastra, o sea, una simbología en la referencia para que vos la puedas identificar. O sea, todo lo que vos tengas en el mapa, dentro del mapa, vas a tener indicada en la referencia, digamos, cómo está representado. ¿Sí? Cartografía, chicos, es un tema muy delicado y es central en la formación de los geólogos, los arqueólogos, bueno, de los ingenieros ni hablemos, ellos han decidido estudiar eso. Entonces, es un tema en el que tienen que armarse de mucha paciencia, empezar a trabajar en comprender lo que es la escala, empezar a entender que el desafío, como decía Rafa, es poner algo que es esférico, más allá de que es un geoide, en un plano y evitar la mayor cantidad de imprecisiones en todo eso. Entonces siempre hay algún tipo de deformación, sea de área, de ángulo, de forma, de distancia, siempre hay algo. Entonces hay algoritmos matemáticos que son muy, muy complejos,
Y eso tiene que quedarles claro. Después tiene que quedarles claro, que ya lo dijo Rafa, de que hay mapas temáticos y se puede mapear absolutamente cualquier cosa, y que hoy la cartografía tiene metodologías y sistemas muy avanzados. Los que van a estar en problema, y lo digo con mucho respeto, son las personas que todavía consideran que la Tierra es plana, porque la Tierra se representa en un plano. Entonces lo digo con respeto porque respeto sus ideas, pero no es, eso es un argumento científico, ¿eh? La Tierra tiene la forma de un geoide y el gran problema es como si ustedes quisieran ahora sacar la cáscara de una naranja y pegarla absolutamente plana en un papel, en una hoja 4, y van a ver que van a quedar espacios vacíos. Es casi imposible preservar literalmente la esfera tal cual en distancia, en forma, en todo, en un plano. Entonces esos son los desafíos de la cartografía. Y el otro tema son las curvas de nivel, porque van a vivir leyendo curvas de nivel y hay que aprender a interpretar las curvas de nivel, y que son solamente una forma de representar alturas. Hay muchas otras formas de representar alturas, pero lo más común y con la que ustedes van a convivir va a ser eso. Así que, como bien decía Rafa, invitarlos a que el próximo año, que creo que cada vez está más cerca el regresar a las aulas para el próximo año, Dios mediante, se sumen a la práctica. Esto se hace practicando, midiendo. En general hacemos mapas dentro de la facultad, hacemos mapas en el Parque Avellaneda y después hacemos mapas en el campo. Así que nada más que eso, chicos. No. Bueno, si no hay más preguntas,